Capítulo 21. ¿Hablas en serio? Sí. Sabes cómo el gran jefe siempre anima a los artesanos a crear algo nuevo, ¿verdad? Pero no soy un artesano. ¿Quién nació artesano? Tú también puedes serlo. MMM. No estaba del todo desinteresado en convertirse en artesano, por lo que las palabras de su esposa lo intrigaron. Por supuesto, sabía que para convertirse en artesano, tenía que entrar como aprendiz y soportar dificultades, por lo que no se molestó en intentarlo. El experimentado molinero pensó detenidamente y pronto tomó una decisión. Bien. Intentémoslo. Si no funciona, bueno, simplemente no estaba destinado a ser, ¿verdad? Tomaste una buena decisión, cariño. A partir de ese día, cada noche, la pareja se preguntaba y reflexionaba sobre cómo podrían fabricar un dispositivo que pudiera moler granos automáticamente. Un día. ¿Qué pasa si utilizamos el agua del río? ¿Eh? ¿El agua del río? Sí. El río siempre fluye, ¿verdad? Podemos aprovechar el poder del agua que fluye rápidamente. ¿Es eso posible? Lo dudaba, pero era una sugerencia convincente. Después de ese día, dibujaron su dispositivo imaginario en papel de diversas maneras. El tiempo pasó rápido. Sus esfuerzos no los traicionaron. Finalmente dibujaron algo bastante plausible. Lo logramos. Podemos lograrlo. El experimentado molinero, que había trabajado en el molino durante mucho tiempo, podía saberlo a simple vista. Si todo se hubiera hecho según un plan, podría moler granos mucho más fácilmente que ahora. Después de eso, la pareja corrió a la carpintería donde trabajaba su amigo de la misma tribu. ¿Quieres que haga esto? ¿Para qué lo vas a usar? Bien. Bright Starlight escuchó en silencio las palabras de su amigo. Al principio, pensó que era una historia sin sentido, pero al escuchar, le pareció bastante creíble. ¿Qué opinas? Dijo con ojos brillantes. Parece posible. A partir de ese día comenzaron a fabricar un dispositivo experimental. Y el día que vieron con sus propios ojos el potencial de su dispositivo. El experimentado molinero renunció con valentía a su trabajo en el molino. Su esposa también renunció a su trabajo como maestra de secundaria. Así nació la primera noria, no por orden de Kim Ki-woo, sino por sugerencia de un miembro de la tribu. Y más tarde, el experimentado molinero dejó una gran huella en la historia del imperio como un gran artesano que fabricó diversos dispositivos, incluidas ruedas hidráulicas, y la palmera gigante que se había reído de sus palabras terminó su vida como trabajador en la fábrica de harina hecha por el experimentado molinero. Kim Ki-woo leyó el informe y se maravilló una y otra vez. No esperaba que un miembro de la tribu tan despierto apareciera tan pronto. En torno a los artesanos se fabricaban una gran variedad de dispositivos experimentales. Pero ninguno de ellos tuvo tanto éxito como la pareja que inventó la rueda hidráulica. Había estado ocupado sin descanso. Por eso se retrasó la introducción de la rueda hidráulica. Por supuesto, estaba planeando inventar la rueda hidráulica muy pronto. Pero ya habían construido una rueda hidráulica sin que él siquiera les enseñara el concepto. Aunque pudo ver que había muchas partes que necesitaban modificarse en este diseño. Es un fenómeno muy bueno. Esto fue una señal muy positiva. Si el propio Kim Ki-woo ordenara que se hiciera todo, sería más rápido. Y la mayor parte del trabajo en el futuro tendría que hacerse de esa manera. Kim Ki-woo regresó al pasado con la ciencia moderna. Y también tenía la obligación de desarrollar la civilización lo más rápido posible. Pero si la gente depende de él para todo y solo hace lo que él les dice, se ralentizará el desarrollo. La carga de trabajo diaria de Kim Ki-woo es limitada. Para empezar, no tuvo suficiente tiempo. De lo contrario, él mismo habría sido el primer diseñador de la rueda hidráulica. Cuanta más gente coopere, más rápido será el desarrollo. ¿No es el desarrollo moderno una velocidad increíble porque la información circula con rapidez? Si hay más personas como esta pareja que hizo la noria, estará más cómodo y acelerará naturalmente el desarrollo de la civilización. Tengo que recompensar enormemente a esta pareja que inventó este dispositivo llamado rueda hidráulica. Si recompensa generosamente a esas personas, más personas intentarán cosas creativas en el futuro. ¿Es esto realmente tan asombroso? Es increíble. Ahorra trabajo, ¿verdad? Mira este diseño. Usa agua para girar un eje y moler granos fácilmente.
Esto haría que moler los granos fuera más fácil. Esto es solo el comienzo. Hay muchas cosas que podemos hacer con esta rueda hidráulica. Mientras el agua fluya, se seguirá generando energía. ¿Es eso así? Observa este diseño. Utiliza agua para girar un eje y moler granos fácilmente. Además, podemos usar esta energía para hilar y tejer, que ahora hacemos a mano. ¿Y qué hay del proceso de batallado necesario para la fabricación del hierro? Podemos hacerlo más resistente y uniforme con la rueda hidráulica. Esto mejorará la calidad del hierro. Ah. Solo entonces Strike 3 abrió bien los ojos. Hay muchos otros usos posibles. Como moler piedra caliza o sal de roca hasta convertirla en polvo. Piénsalo cuando tengas tiempo. Más adelante, se utilizarán no solo la energía hidroeléctrica, sino también otras energías. La civilización moderna de Kim Ki-woo pasó por su mente. Algún día el mundo se desarrollará de forma deslumbrante. Había vivido en un mundo cambiado por tal energía. Kim Ki-woo miró a Strike 3, quien estaba desconcertado por sus palabras, y sonrió suavemente. La ley establece una pareja por hogar. ¿Acaso no hemos estado imponiendo esto a los miembros de la tribu hasta ahora? Por mucho que se trate del problema matrimonial de los grandes jefes, no podemos desviarnos de este principio. Pero el gran jefe se convertirá en el gobernante supremo de la nación que se establecerá en el futuro. Para prepararse para algo demasiado temible para mencionarlo, debe fortalecer a sus herederos. Oye, ¿cómo puedes decir tan fácilmente que el gran jefe está equivocado? Es un asunto importante que determina el futuro de la nación. ¿Cómo puedes pensar con tanta emoción? Emocionalmente, es un juicio muy racional. La ley debe ser estricta. No debería haber excepciones. Kim Ki-woo se llevó las manos a la frente mientras escuchaba la discusión entre el presidente del Tribunal Supremo y el director de Agricultura. Todavía no luchaban como en la política faccional, dividiéndose en bandos completamente diferentes, pero cuando había un desacuerdo, se dividían temporalmente en partidarios y oponentes y discutían ferozmente. Ocurría lo mismo en todas partes. Más tarde, se dividían en facciones según sus valores. No quiero casarme con varias mujeres. ¿De qué serviría aumentar el número de esposas innecesariamente? Kim Ki-woo no soñaba con un harén. Si así fuera, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Y ya estoy aplicando estrictamente la política de monogamia, así que no hay necesidad de rascarse la costra. Las semillas de las tribus circundantes se habían secado hacía mucho tiempo. Es decir, todas las tribus cercanas a la tribu Creek habían sido subyugadas. Como resultado, tuvo que viajar hasta tribus distantes para aumentar el número de miembros de su tribu. Cuanto más lejos estaban, más diferentes eran sus culturas. Las costumbres matrimoniales también eran diferentes. En algunos lugares se practicaba la monogamia o la poligamia, pero algunas tribus no se casaban y solo tenían relaciones con guerreros destacados cuando concebían hijos. Eso es inaceptable. Kim Ki-woo no tenía intención de tolerar ningún sistema matrimonial que no fuera la monogamia. Por supuesto, había excepciones para quienes ya estaban casados con varias esposas. No podía obligarlos a divorciarse solo para cumplir con la ley. Lo mejor era evitar que casos como este se repitieran en el futuro. A menos que hubiera una gran guerra, la proporción de sexos se equilibraría naturalmente. Si permitiera la poligamia, podría haber más solteros. Kim Ki-woo, quien ya era soltero, no quería que existieran tales hombres. Detener. Kim Ki-woo detuvo la discusión entre el presidente del Tribunal Supremo y el director de Agricultura. Director de Agricultura. Sí. Entiendo su intención. Es cierto que la estabilidad de los herederos es esencial si queremos establecer una nación que perdure por generaciones. Pero la ley debe ser estricta. El líder de un país no puede violar arbitrariamente la ley vigente. Pero, seguidme a mí y al presidente de la Corte Suprema en asuntos relacionados con el derecho. La nación que se establecería en el futuro se basaría en el Estado de Derecho. Por supuesto, era una mentira descarada. El poder legislativo estaba en manos del Ejecutivo. Es decir, de Kim Ki-woo. Y también tenía los derechos de personal de puestos importantes. Podía fácilmente modificar la ley si le molestaba. Pero tenía que mantener las apariencias de cumplir la ley. Si incluso el emperador la violaba, ¿quién confiaría en él? Y voy a ser emperador por mucho tiempo.
Los directores que coincidieron con el director de Agricultura tenían una idea clara. Debían prepararse para la inevitable muerte de Kim Ki-woo. Esa preocupación era razonable. Podría averiguarlo fácilmente a partir de la historia de la Europa continental. Cuando un monarca fundaba un país, normalmente todo iba bien. El problema se produjo después de la muerte del monarca fundador. Los reyes de las generaciones posteriores nunca podrán tener el mismo prestigio que el monarca fundador. El famoso Qin Shi Huang de la dinastía Qin y Alejandro Magno del Imperio Macedonio fueron ejemplos. Tenían algo en común con Kim Ki-woo. Invadieron y absorbieron a muchos grupos basándose en su propio poder. En otras palabras, significaba que podían colapsar fácilmente. Por eso, el director de Agricultura argumentó que Kim Ki-woo debería tener tantos hijos como sea posible y confiar el futuro al hijo más sabio. Pero Kim Ki-woo planeaba gobernar durante mucho tiempo como monarca fundador. En otras palabras, a menos que Kim Ki-woo muriera en un accidente, su país no colapsaría tan fácilmente como el de ellos. Y no es que la idea de los directores de Agricultura sea correcta. Qin Shi Huang, Alejandro Magno y otros conquistadores tuvieron muchas mujeres. Sin embargo, sus países fueron divididos o destruidos después de sus muertes. A menudo era porque tenían demasiados hijos. Lucharon entre sí para convertirse en emperador. Todo tenía sus pros y sus contras. Si eso es lo que quiere el gran jefe, supongo que no podemos evitarlo. No te enojes demasiado, entiendo. El director de Agricultura se dio cuenta de que no podía cambiar la opinión de Kim Ki-woo y dio un paso atrás. Kim Ki-woo pasó al siguiente número. Director de Educación. Sí, jefe. ¿Va bien la creación de la oficina de prensa? No te preocupes. Pronto podremos publicar periódicos con regularidad. Bien. Presten toda la atención posible hasta que se establezca la oficina de prensa. Por supuesto. El rostro del director de Educación estaba muy tranquilo. Se había puesto pálido cuando le ordenaron hacer periódicos hacía un rato. Él debió haber pensado que yo dejaría la producción del periódico en manos del Departamento de Educación. Hacer publicaciones periódicas con tipos de metal. ¿Y el objetivo principal es enseñar el idioma a los miembros de la tribu? ¿No suena como algo para el Departamento de Educación? Pero Kim Ki-woo tenía conciencia. Hizo trabajar a su personal como esclavos modernos, pero no los empujó hasta el punto de la parálisis. Por eso creó una agencia independiente llamada Oficina de Prensa. Por supuesto, el Departamento de Educación estuvo a cargo del proceso de establecimiento, pero fue una historia diferente a asumir todo el trabajo. Kim Ki-woo decidió dejar de lado todo lo relacionado con los periódicos por ahora. Director militar. Dime. ¿Va bien la preparación de la expedición? Sí. El entrenamiento ya está hecho y solo nos falta resolver el problema del abastecimiento. El suministro siempre es un problema. Simplemente prepárense lo mejor posible y consigan el resto localmente. Es nuestra primera expedición marítima, así que tenemos que estar bien preparados. Lo tendré en cuenta. El director militar inclinó la cabeza con expresión solemne. La expedición en cuestión era diferente de las anteriores expediciones norteamericanas. El destino era Sudamérica. No podemos ir por tierra. El camino de Norteamérica azteca era bastante accidentado. Pero más abajo, desde la actual Guatemala hasta Colombia, había un istmo tropical escarpado. Así que atravesar Azteca hasta los Andes era prácticamente imposible. Por eso no había habido comercio entre América del Norte y del Sur hasta ahora. Por eso las llamas no se extendieron a América del Norte. Bueno, no tenemos más remedio que ir en barco. Para ello, fabricó una brújula y les enseñó rápidamente técnicas de navegación. Pero este era su primer viaje oceánico. Por mucho que Kim Ki-woo lo intentara, no pudo evitar varios accidentes. Muchas vidas podrían perderse en este proceso. Pero tenemos que hacerlo. Incluso en ese momento, se pavimentaban caminos a paso firme. Para utilizarlos adecuadamente, necesitaba animales que pudieran tirar de carretas. A menos que cruzara el océano Atlántico y fuera a Europa y trajera caballos o vacas, no había ningún animal que pudiera reemplazarlos, excepto las llamas. En otras palabras, esta expedición tenía un único propósito. Para asegurar las llamas. Capítulo 22.
Mientras tanto, se creó una agencia temporal llamada Mariage Bureau para seleccionar a la novia que se casaría con Kim Ki-woo. Kim Ki-woo había proporcionado una descripción muy detallada de su tipo ideal a la agencia matrimonial. La agencia reclutaba a las doncellas adecuadas basándose en ese criterio. A medida que se difundía el rumor de que era una oportunidad para convertirse en la compañera del gran señor Kim, los padres que tenían hijas deseaban fervientemente que sus hijas fueran elegidas. Como resultado, llegaron innumerables solicitudes. Oh, por favor, no hagas eso y mira bien a mi hija. Esto es solo una pequeña muestra de mi sinceridad. Oye. Llévatelos de vuelta ahora mismo. ¿No sabes que los funcionarios públicos serán severamente castigados si aceptan sobornos? ¿O intentas meterte conmigo? Ja. No, señor. Fui miope. No vuelvas a hacer esto. Lo dejaré pasar. Vuelve y espera tranquilamente el resultado. Sí. El hombre se dio la vuelta con los hombros encorvados y salió del edificio. La fiera bestia suspiró profundamente mientras observaba la espalda del hombre. Uf. Quizás debería escribir sin sobornos en la puerta. Ah. Qué buena idea. Si lo escribes, quizá las solicitudes disminuyan un poco. Creo que debería. Esas personas también son un problema. Deberían saber que la corrupción de los funcionarios públicos se castiga con mayor severidad. Jaja. Deben querer enviar a sus hijas con Lord Kim con muchas ganas. Pero lo hicieron mal. Incluso si los seleccionaran para la fase final, lo cual es improbable, Lord Kim los rechazaría de todos modos. Supongo que solo esperan un milagro. Kim Ki-woo había prestado mucha atención a la prevención de la corrupción por parte de los funcionarios públicos desde el principio. Esto era algo que había que cortar desde el principio. Cuanto más avanzaba la corrupción, más difícil era revertirla. Así que se aseguró de que los funcionarios públicos recibieran salarios más altos que los trabajadores comunes. Además, tenían mucho trabajo. Gracias a eso, no había excusa para la corrupción por falta de dinero, al menos dentro de la tribu Kreek. No mostró piedad hacia los funcionarios públicos que cometieron actos de corrupción incluso después de recibir tales zanahorias. Los delitos relacionados con la corrupción cometidos por funcionarios públicos fueron señalados como objetivos de castigos agravados. Tuvieron que pasar mucho tiempo en uno de los peores ambientes laborales, el pozo de estiércol. Pozo de estiércol, qué asco. La fiera bestia se estremeció ante el horrible pensamiento que cruzó su mente. Durante todo el día tenían que trasladar el estiércol acumulado en el retrete hasta la planta de eliminación de residuos. Era algo que nunca quiso hacer. Los pensamientos de la gente eran en su mayoría similares. Dicen que aunque pagaban mucho dinero, casi no había voluntarios para trabajar en los estercoleros. Es por eso que en estos días estaban utilizando activamente a criminales. Después de eso, el crimen disminuyó un poco. Existía una conciencia generalizada de que si no querías defecar, debías acatar la ley. Esto ayudó a que el sistema legal se asentara más rápido. Por cierto, Lord Kim tiene un gusto muy singular. Sí que lo hace. No me gustan las mujeres que parecen tan feroces. Jeje. Quizás todos lo piensen. Gracias a eso, todas las mujeres que se decía que eran las más hermosas del pueblo fueron rechazadas. Bueno. Esas mujeres probablemente no querían casarse y esperaron este momento. ¿Qué podemos hacer? El señor Kim no las quiere. El tipo ideal de Kim Ki-woo era una mujer que tuviera rasgos grandes, fuera alta y tuviera curvas aunque fuera delgada. Se alejaba del estándar común de belleza entre los nativos. Creían que las mujeres regordetas y con buen aspecto para criar bien a sus hijos eran las más hermosas. Pero al menos terminamos la primera proyección. Claro, todavía tenemos que hacer la segunda. Vaya. Personalmente, creo que esto es más importante de ahora en adelante. La apariencia es una cosa, pero será la compañera de Lord Kim a partir de ahora. Debe tener buena personalidad. Es cierto. Si elegimos a una mujer desagradable, podríamos meternos en grandes problemas. El siguiente obstáculo fue la verificación de personalidad. Kim Ki-woo y varios jefes estuvieron de acuerdo en este punto. Sería la única emperatriz del imperio que se construiría. Por supuesto, la personalidad era muy importante. Kim Ki-woo lo sabía mejor que nadie.
Hubo muchos casos en la historia en los que países se derrumbaron por culpa de sus reinas. No tuvo que ir muy lejos para ver su propio país, Corea, antes de Corea, Joseon. La reina Myeongseon. Es decir, Minbi. ¿Cuántos problemas tuvo Joseon por su culpa? Incluso antes, la política secesionista de Andong Kim también arruinó el país debido a la corrupción de sus familiares. Sin mencionar a la peor villana de la dinastía Kim, la emperatriz viuda Tixi. Ella demostró la importancia de la existencia de la emperatriz. Por eso Kim Ki-woo quería casarse con una mujer compasiva y comprensiva. No importaba de qué tribu provenía ni cuánto tiempo llevaba siendo Kreek. Según este criterio, muchas mujeres bebieron agua amarga. Las 5 finalistas fueron seleccionadas. ¿Son esas mujeres? Sí, señor Kim. Son las mujeres que cumplen todos los criterios que usted sugirió. Veo. Kim Ki-woo miró a las 5 mujeres que estaban de pie cortésmente. Son bonitas. Casi sonrió. Pero Kim Ki-woo demostró una paciencia sobrehumana y no lo demostró. No quería parecer tonto en la primera reunión. Solo eligieron a las mujeres que yo quería. Todas se parecían. Claro que la mujer del medio era la que más le gustaba. Claro que tuvo que hablar con ella personalmente para estar seguro. Diles que vengan a mi oficina uno por uno. Los demás pueden descansar tranquilos. Sí. Kim Ki-woo entró primero a su oficina y se sentó. Toc, toc. ¿Puedo entrar? Adelante. La voz de una mujer rencorosa cruzó la puerta y resonó en los oídos de Kim Ki-woo. Su voz era realmente agradable. La primera mujer que abrió la puerta y entró fue la del extremo izquierdo. Parecía entrar en orden. Por favor, siéntese aquí cómodamente. Sí. Un árbol recto sacó una silla y le hizo un asiento. Pronto comenzó la entrevista con la mujer que tenía delante. Hablaron de todo, desde su nombre completo hasta cómo se comportaría como emperatriz y otros temas políticos. ¡Qué divertido! Hacía mucho tiempo que no conversaba con una mujer nueva. La mayoría de los altos ejecutivos seguían siendo hombres. Había mujeres que servían como sirvientas, pero había más sirvientes varones en ese campo. Disfrutó tanto de la conversación que no terminó de beber hasta que el té se enfrió. Pero falta algo. Eso fue lo que pensó después de terminar la consulta con la segunda mujer. Eran bonitas y no parecían tener mala personalidad. Sintió un ligero indicio de ocultarles algo a ambas mujeres. También parecían fingir ser tímidas. Para ser honesto, no se sentía muy atraído por ellos. Por aquella época. Toc, toc, toc. ¿Puedo entrar? Adelante. La tercera mujer entró a la oficina. ¡Guau! Los ojos de Kim Ki-woo brillaron. Ella era la que más le gustaba en apariencia. Y la atmósfera única que emanaba era muy tranquila y cómoda. La primera impresión fue lo suficientemente buena como para darle una puntuación perfecta. Sentarse. Gracias. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Dew Lake, señor. Lago Profundo es un nombre muy apropiado. Kim Ki-woo no podía apartar la mirada de ella. Era una mujer que mantenía un contacto visual natural. Fijó su mirada en él y le dio la sensación de escucharlo atentamente. Sin embargo, no se sintió presionado. Sus ojos eran tan claros y profundos como su nombre. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Nunca he conocido a nadie con esos ojos y con tan mala personalidad. Este sentimiento se hizo más profundo a medida que avanzaba la conversación. Entonces, ¿ahora eres profesor? Sí. Enseño a estudiantes de secundaria. Escuché que no has sido parte de una tribu por mucho tiempo, eso es asombroso. Su tribu fue una de las que se rindió voluntariamente a la tribu Kreek hace 3 años. Ella resolvió el problema del idioma en ese corto tiempo y aprendió los conocimientos académicos necesarios para convertirse en maestra de escuela secundaria. Echó un vistazo a un informe sobre las evaluaciones de los estudiantes y eran muy buenas sobre ella. Si no fuera codiciosa, sería mejor que una mujer estúpida para el puesto de emperatriz. También habló con ella de cosas triviales. No se reía mucho. Todo le parecía tranquilo. A veces sonreía levemente, y eso también era muy atractivo. Debiste haber recibido muchas propuestas de matrimonio de hombres a tu alrededor cuando eras maestra, ¿por qué quisiste casarte conmigo?
La popularidad de los profesores era la misma aquí y ahora. Esto se debió en gran medida a la influencia de Kim Ki-woo. Kim Ki-woo siempre ha favorecido a la gente inteligente y con conocimientos. Además, la imagen de Kim Ki-woo era en sí misma un genio. Desde la perspectiva de las tribus, inventó innumerables cosas nuevas y transformó el mundo gracias a ellas. Era, en cierto modo, natural. Como resultado, una tendencia a favorecer a los intelectuales comenzó a fluir lentamente dentro de la tribu Creek. La popularidad de The Blackes no debió ser mala. Y de hecho lo fue. Ella pensó por un momento y luego abrió la boca. Tiene razón, señor. Recibí muchas propuestas de matrimonio. Pero pensé que no sería demasiado tarde para considerarlas después de perder la oportunidad de casarme con usted. ¿Querías casarte conmigo? Sí. Ella era bastante agresiva. ¿Por qué? Porque admiro lo que has logrado hasta ahora. Era una respuesta común y corriente. Era bastante inusual entre quienes llevaban tiempo subyugados por Kim Ki-woo y no lo admiraban. Sus palabras continuaron. La vida humana es corta. Quiero pasar este breve período con un hombre al que admire. Y tú eres justo lo que considero ideal. El contenido puede ser común, pero su sinceridad se sentía fuerte. Realmente depende de quién dice que cuando lo recibes. A Kim Ki-woo le gustó su respuesta. Tendré que pensarlo. Puede que ahora lo sientas así, pero una vez que te conviertas en emperatriz, te encontrarás con muchas dificultades. El peso de ser emperatriz es más pesado de lo que crees. Lo soportaré. Mientras seas un objeto de respeto para todos para siempre, y un objeto de respeto para mí, estoy dispuesto a soportar cualquier adversidad. Y quiero ayudarte a lograrlo. No había ansiedad en su rostro. Ella es la indicada. Kim Ki-woo finalmente pudo estar seguro. No importaba cuán excelentes o elocuentes fueran las dos mujeres detrás de él, no superarían a la mujer frente a él, de Blake. Le gustó mucho su ambiente agradable y su mente firme. Así nació la primera emperatriz. Capítulo 23. Tip Chest era miembro de la tribu Laku, que se había unido a la tribu Creek hacía relativamente poco tiempo. La tribu Laku era una tribu bastante grande con miles de personas, pero al igual que otras tribus, fueron absorbidos por el poder abrumador de los Creek sin mucha resistencia. Después de eso, Pecho Grueso fue asignado a un nuevo pueblo construido a lo largo del río con su esposa. Al principio se opuso firmemente al sistema de aldea en el que convivían muchas tribus diferentes, pero ahora vivía bastante contento. Al menos no tengo que morirme de hambre. Si trabajaba duro, recibía suficiente comida. Además, podía conseguir fácilmente diversas cosas necesarias para su vida. Y lo más importante, estaba a salvo de la invasión de otras tribus. Tampoco tuvo que luchar contra temibles animales salvajes. Tenía menos de qué preocuparse por perder la vida. Su calidad de vida había mejorado mucho. Ahora no se sentía tan mal por estar incorporado a la tribu Creek. Uf. Uek. Jaja. ¿Cuántas veces vomité, niño? Por eso no deberíais montar en barco por primera vez, patanes del pueblo. Oyó las palabras burlonas en lengua estándar Creek. Había aprendido lengua estándar Creek, Angul y números con los profesores de la escuela primaria a la que había ingresado recientemente. Así que entendió muy bien sus palabras. Debieron saber que esos insultos llegaron a sus oídos, pero no les importó. Actúan como si hubieran viajado en este barco muchas veces. Quiso replicarle, pero se contuvo. No hacía ni un día que actuaban así. Simplemente le dio una palmadita en la espalda al tipo que estaba vomitando en la orilla del río. ¿Estás bien? Estoy bien. Si te sientes enfermo debes vomitar más. Golpe sordo, golpe sordo, golpe sordo. Gracias, Pecho Grueso dio unas palmaditas en la espalda a sus compañeros del pueblo y miró el paisaje que lo rodeaba. ¡Qué barco tan grande! Era una escala que su tribu, que hasta hacía poco había sobrevivido principalmente de la caza y la recolección, ni siquiera podía imaginar. Incluso un anciano se desmayó al ver ese enorme bote flotando en el río. Pecho Grueso también se asombró al ver este barco por primera vez. Solo se acostumbró a él después de usarlo unas cuantas veces, debido a su trabajo con el transporte de mercancías. Es realmente asombroso. La tribu Creek.
No, ahora era un país que se estaba convirtiendo en un imperio. Sentía claramente su poder. El imperio se fundaría en 2 días. Él también iba a presenciar el espectáculo y asistir al gran comienzo. Incluso ahora, debía de haber muchos barcos navegando por el río rumbo a la capital. En otras palabras, este enorme barco representaba solo una pequeña parte del poder del imperio. Y no estaba lejos de llegar a la ciudad, la capital del imperio, el gran comienzo. Me pregunto cómo se ve. Nunca había estado en la gran ciudad del comienzo. Solo había oído historias de lo increíble que era. A menudo imaginaba cómo sería el gran comienzo basándose en lo que oía de otros. Sentía mucha curiosidad por saber cuán diferente sería de sus expectativas. Y poco después, el barco finalmente llegó a la gran salida. Oh, lo primero que vi fue que el río parecía diferente. El enorme río estaba bien mantenido con piedras y había muchos barcos amarrados allí. Incluso en ese momento, habían muchos barcos entrando y saliendo. Y aún hubo más conmoción cuando pisó tierra. ¡Guau! Sus compañeros no paraban de exclamar. Pecho Grueso no era la excepción. Aún no había entrado en la ciudad, cuando quedó abrumado por el esplendor de la ciudad del gran comienzo. Quedaron hipnotizados y trataron de entrar a la ciudad. Oigan, chicos. Tienen que hacer fila. ¿A dónde van sin hacer fila? ¿Una línea? ¿No ves la fila aquí? Ve detrás de esa pequeña. No puedes entrar así como así. Ah, es así. El grupo se alineó por primera vez ante las palabras del hombre. ¿A esto le llaman orden? Fue increíble experimentar de primera mano lo que había aprendido de su maestra de escuela primaria. Miró a su alrededor y observó el paisaje como un niño inocente, y pronto llegó su turno de ser revisado. ¿De dónde vienes? Venimos de Bluefield Village. Campo Azula. Aquí está. Tu propósito de visita es presenciar la ceremonia de fundación del imperio, ¿verdad? Sí. Pecho Grueso habló nerviosamente sin aflojar la tensión. Después de eso, pudo ingresar al gran comienzo solo después de obtener un certificado de ingreso a la ciudad. Uf. Es muy complicado. Es una dimensión diferente a la de nuestro pueblo. Compara lo que puedas comparar. Esta es la capital del imperio. Eso es verdad. El tipo todavía sonaba nervioso. Pecho Grueso se rió entre dientes y cruzó la calle principal. El camino estaba pavimentado con piedras y pasaban unos vehículos llamados carros. Toda la gente caminaba en una misma dirección, ordenadamente. Esto coincidía con las casas de ladrillo, construidas uniformemente alrededor. Es tan diferente. Se había burlado de su compañero aldeano, pero Pecho Grueso también tenía ese pensamiento en su cabeza. Aunque las carreteras pavimentadas aún no eran muy comunes y había muchas obras en marcha, la vista era bastante impresionante. Las casas de ladrillo que eran grandes y altas, a diferencia de las chozas de barro, la gente de la capital vestía ropa y zapatos extraños pero frescos. El grupo deshizo su equipaje en la posada y contempló el gran comienzo hasta el día siguiente. Comieron en los grandes mercados, vieron los últimos aparatos y visitaron muchas fábricas donde se fabricaban. Este lugar era una ciudad verdaderamente dinámica donde todos estaban ocupados. Quiero vivir en un lugar como este. Pecho Grueso se sintió abrumado por la grandeza, el esplendor y el dinamismo de la capital y sintió un gran deseo. No fueron solo Pecho Grueso y sus compañeros. Numerosos aldeanos que pisaban por primera vez la capital, e incluso las delegaciones de las grandes tribus que aún no se habían sometido al imperio. Esta deslumbrante ciudad parecía no desvanecerse nunca. Amaneció el nuevo año. Finalmente llegó el día histórico de la fundación del imperio. Kim Ki-woo se vistió con la ropa que llevaba cuando llegó a esta tierra hace 10 años. La ropa y los zapatos que trajo de tiempos modernos. Al menos para la ceremonia de coronación, tuvo que usar la ropa que había traído del mundo espiritual como un espíritu sagrado, según la fuerte opinión de su personal. Nunca pensé que la ropa moderna sería vestimenta formal para la ceremonia de coronación. Kim Ki-woo no solo fue un emperador, sino también un papa de una religión nativa. Los había usado durante mucho tiempo antes de tener lista su ropa, por lo que estaban bastante desgastados, pero tenían un encanto único de modernidad. Sintió nostalgia al ponerse la ropa que había usado cuando llegó por primera vez a este lugar.
Tenía mucho menos que entonces, pero ahora había mejorado mucho en ese aspecto. Se sintió recompensado por su arduo trabajo a lo largo de los años. A partir de hoy soy un emperador. Realmente lo había logrado. Pertenecía a una élite graduada de una buena universidad en tiempos modernos, pero era incomparable con ser un emperador. Pero no puedo sentirme complaciente. ¿Un país con menos de 2 millones de habitantes es un imperio? Aún tiene un territorio y una población pequeños. También necesita desarrollar más su civilización. No podía estar satisfecho con el presente. Pero disfrutemos el día de hoy. Fue una ceremonia de coronación única. Kim Ki-woo dejó atrás el pesimismo. Su excelencia. No, su majestad. Es hora de que suba al escenario. Jaja. Se siente incómodo que me llamen su majestad. Tienes que mantener tu dignidad a partir de ahora. Ejem. ¿Ya estás haciendo eso? Tienes que hacer eso a partir de ahora. Strike 3 se mostró muy firme, a diferencia de lo habitual. No parecía tolerar bien las bromas. Kim Ki-woo le dio una palmadita suave en el hombro con una mirada seria en su rostro. Gracias por ayudarme tanto. No lo habría logrado sin ti. Tú también contribuiste a este imperio, así que disfruta el día al máximo. Los ojos de Strike 3 se abrieron de par en par. Kim Ki-woo no solía decir cosas tan vergonzosas. Su rostro se puso rojo de emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Kim Ki-woo fingió no darse cuenta y pasó junto a él. Vamos, emperatriz. Sí. Dale Blake, quien hoy se convirtió en emperatriz, sonrió brillantemente y siguió a Kim Ki-woo. Kim Ki-woo subió al escenario en el último piso del edificio administrativo. Su sonrisa había desaparecido hacía rato. Tan pronto como salió, fue recibido por una vista amplia y una gran multitud llenando la plaza. ¡Guau! 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 ¡Bum! 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 Una gran ovación, el grito de un guerrero y unos pasos que sonaron como un terremoto atravesaron el aire cuando Kim Ki-woo salió. Kim Ki-woo examinó a sus sujetos con una mirada solemne sin cambiar su expresión. Los vítores y gritos continuaron. Kim Ki-woo esperó hasta que tuvieran tiempo suficiente para vitorear, luego, aplaudir. Todos paran. Detener. Levantó la mano derecha. En cuanto lo hizo, la plaza quedó en completo silencio gracias a la ayuda de los guardias de seguridad. Kim Ki-woo reunió toda su fuerza desde la parte inferior de su abdomen y comenzó su discurso en voz alta. Desde este momento, la tribu Kreek ha trascendido su estatus tribal y se ha declarado aquí como el Imperio Wakantanka. Al declararse la fundación del Imperio Wakantanka, se repitió la misma escena. Kim Ki-woo volvió a silenciar las ovaciones. Con tan solo 30.000 personas bajo mi mando, nos hemos convertido en un imperio de 500.000 habitantes en tan solo 10 años. Pero nuestro verdadero viaje comienza hoy. El imperio Wakantanka no se detendrá hasta dominar este continente por completo, más allá de su estrecha región fluvial. Pueblo mío, ¿estáis listos para caminar conmigo en ese gran viaje? Sí. Guau guau. 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 Bum. 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 Vamos a por ello. Hasta alcanzar el glorioso futuro prometido. Kim Ki-woo no tenía intención de prolongar la declaración del imperio. Corto y grueso. Por supuesto, muchos de sus empleados se opusieron, pero Kim Ki-woo lo impuso. Después de eso, se celebró la ceremonia de boda entre Kim Ki-woo y Dale Blake. Después de que se completaron todas las ceremonias, se celebró un festival fundacional de una semana de duración y comenzó oficialmente la historia del imperio. Se declaró el imperio y se anunciaron simultáneamente muchas políticas. Lo más importante fue la constitución imperial. Había muchas cláusulas, pero las más importantes se resumían a continuación. Todo poder viene del emperador. Todos los ciudadanos del imperio son iguales ante el emperador. Si una tribu está en el mismo continente, se vuelve elegible para ser ciudadano igualitario del imperio tan pronto como se somete a él. El imperio es una sociedad de derecho. El territorio del imperio es toda la tierra del continente Wakantanka. La tierra pertenece al imperio. No se reconoce la propiedad individual de la tierra.
Los ciudadanos del imperio tienen derecho a ser protegidos en sus propiedades y seguridad personal. Los ciudadanos del imperio tienen el deber de la defensa nacional, de los impuestos, de la educación y del trabajo. Estas fueron las principales constituciones. Kim Ki-woo soñaba con un estado altamente centralizado, centrado en el emperador. También afirmó que eran iguales para no discriminar a las personas que aceptaría en el futuro. El continente Wakantanka era lo que hoy es América del Sur, América Central y América del Norte. Fue una declaración que demostró su ambición. Tengo que comerme al menos un continente si quiero crecer como loco. Incluso si no pudiera hacerlo, no quería establecer un límite a partir de ahora. La cuestión de la tierra siempre se había basado en la propiedad comunal, por lo que no se molestó en reconocer la propiedad individual. No quería crear problemas sociales innecesarios debido a cosas como la inflación del precio de la tierra y el monopolio de la tierra por parte de agricultores ricos más adelante. Todas las áreas residenciales y terrenos se obtuvieron mediante un período determinado de derechos de uso. Y los derechos y deberes de los ciudadanos imperiales. Con esto quedó completado el esquema. Ahora era el momento de colorearlo. Por supuesto, la dificultad de colorear era muy alta. Pero cuando todo el coloreado estuvo hecho, el imperio Wakantanka sería el país más grande de la Tierra. Kim Ki-woo lo creyó sin lugar a dudas. Capítulo 24. ¿Crees que la ceremonia fundacional ya terminó? ¿Por qué lo extrañas? Jaja. Me siento un poco arrepentido. Quería ver a Su Majestad proclamar la fundación con mis propios ojos. Y el festival de la fundación también. La espada de acero sólido asintió ante las palabras de sus subordinados. Sentía lo mismo que sus hombres. Pero una vez que recibía una orden de arriba, no le quedaba más remedio que acatarla. Sin importar qué clase de orden fuera. Lo había estado haciendo hasta ahora, y así fue como la espada de acero sólido pudo ascender a la posición de capitán liderando una unidad a la edad más joven. Entonces, otro hombre interrumpió su conversación. Capitán, parece que este es el lugar del que nos habló Su Majestad. En realidad, ¿qué es lo que quieres hacer? La espada de acero sólido miró la tierra apenas visible. ¿Eso es todo? Kim Ki-woo había dibujado un boceto aproximado del terreno del punto objetivo basándose en el mapa mundial y se lo entregó a la espada de acero sólido. Durante las últimas 2 semanas, la espada de acero sólido había estado dibujando la costa circundante una por una y comparándola minuciosamente con el mapa que le dio Kim Ki-woo. Parecía que no había nada más que pudiera confirmar aquí. La espada de acero sólido tomó una decisión. Aterricemos en el terreno que tenemos delante. Finalmente. Una sonrisa floreció en los rostros cansados de sus hombres. Los guerreros habían recibido todo el entrenamiento de adaptación a la navegación posible antes de salir al mar. Pero el río y el mar eran muy diferentes. Cada vez que el barco se mecía por las olas, se les revolvía el estómago sin piedad. Tenían una razón para disfrutarlo. Mientras tanto, 5 barcos del imperio llegaron a su destino. Hay gente allí. Un subordinado señaló un punto y gritó. La espada de acero sólido entrecerró los ojos y miró hacia allí. Podía distinguir vagamente figuras humanas a lo lejos. Su apariencia se hacía más clara a medida que se acercaban a tierra. Los nativos que viven aquí, ¿eh? Su nivel no es malo. La espada de acero sólido era un veterano de guerra. Había librado innumerables batallas mientras subyugaba a numerosas tribus en Norteamérica. La ropa de los nativos ciertamente estaba hecha de tela, pero era incomparable con la ropa de los imperios. Además, no podía haber ninguna arma o herramienta decente. Parecían similares a las diversas tribus de América del Norte. En contraste, la unidad liderada por la espada de acero sólido estaba compuesta por guerreros armados con armas y armaduras de hierro. Cuando el barco estaba casi allí, los nativos comenzaron a huir frenéticamente. ¿Deberíamos dejarlos en paz? Déjalos ir. Sí. Podría haberlos interceptado con ballestas a esta distancia, pero la espada de acero sólido nos molestó. Los nativos probablemente iban a contarle a su tribu lo que vieron. De todos modos, un enfrentamiento con ellos era inevitable. Pero él no estaba ni un poco ansioso por ello. Confió en los fuertes guerreros del imperio que lo siguieron hasta aquí. ¿Cómo está la situación?
Puedo ver un pueblo a lo lejos, pero la costa parece segura. Entonces aterricemos nuestro barco primero. Sí. Al poco rato, ondeó una bandera verde. Era una señal para solicitar fuego de cobertura. Después de eso, los guerreros comenzaron a aterrizar en tierra de manera ordenada, con la espada de acero sólido a la cabeza. El barco estaba anclado y no hubo ningún ataque sorpresa hasta que todos los guerreros desembarcaron. ¿Algún problema? Ninguno. Bien. Tómate un descanso por ahora. Sí. Se suponía que era enero según el calendario imperial, pero hacía bastante calor. El poderoso arquero tenía razón. Habían estado mucho tiempo en un barco, por lo que necesitaban un tiempo para descansar y adaptarse a la tierra. Mientras descansaban, rugido. Miles de guerreros nativos armados con armas de piedra corrieron hacia la costa. Como se esperaba. Mostraron una reacción hostil hacia los guerreros del imperio de aspecto extraño con armas y ropas desconocidas. Bueno. Trajeron a tantos guerreros sin decir nada. ¿Cuántas tribus reaccionarían con amabilidad en esta situación? Todos, prepárense para la batalla. Listo para la batalla. La espada de acero sólido gritó fuerte. Entonces sus hombres dejaron de descansar y sacaron sus armas. Así comenzó el enfrentamiento entre dos fuerzas. ¿Qué es lo que quieres hacer? La pregunta del teniente. Se trataba de si intentar negociaciones pacíficas o someterlos por la fuerza. Pero la respuesta ya estaba clara. La espada de acero sólido tomó una decisión rápida. Tenemos que darles ejemplo. Los nativos seguían gritando algo. Pero él no entendía nada de lo que decían. Eran personas que ni siquiera hablaban su idioma. Negociar con ellos sería muy difícil. La misión de los Solid Stelswars era ocupar esta zona y construir barcos al otro lado del mar. Tuvo que mostrarles una diferencia abrumadora de poder para completar los pedidos futuros. Captura tantos como puedas, pero puedes matar a cualquiera que se resista hasta el final. Comprendido. El teniente se inclinó brevemente ante la espada de acero sólido y luego, clan. Sacó su espada y la levantó hacia el cielo. Priorizad la neutralización de los enemigos. Todas las tropas, a la carga. ¡Uaa! Así comenzó la construcción de la primera colonia del Imperio Wakantanka. Después de su fundación se celebró un festival que duró una semana. Durante ese periodo, una enorme cantidad de granos, pollos, carne obtenida de la recientemente activada caza de bisontes y alcohol desaparecieron en los estómagos de los ciudadanos imperiales. Durante el festival se suspendieron muchas obras salvo las necesarias. Como resultado de ello se produjeron muchos inconvenientes. Sin embargo, el entusiasmo por el festival era muy fuerte. Pero los festivales son finitos. En poco tiempo, había pasado bastante tiempo desde que terminó el festival. ¿Cómo se siente ser director? Solo ha cambiado mi título, pero no es mi trabajo el mismo. Pero tu salario debe haber aumentado a medida que ascendiste de rango. Eso parece bueno. De hecho, no había lugar para que se produjeran cambios dramáticos solo porque se proclamó el imperio. El sistema aproximado ya había sido establecido casi antes de la proclamación del imperio. Lo único que cambió fue que se agregó el Ministerio del Interior. Por supuesto, no fue nada más que una ampliación de la Secretaría, pero su autoridad sobre los asuntos internos se amplió ligeramente. Naturalmente, el director de asuntos internos era Strain Tre. Se ganó el título de director más joven gracias a su excelente ayuda a Kim Ki-woo. Kim Ki-woo y Strain Tre terminaron su conversación. Para entonces, todos los líderes imperiales que asistieron a la reunión imperial ya habían tomado sus asientos. Hoy comenzó nuevamente la reunión ordinaria. ¿Está mejorando la Oficina de Seguridad Pública? La Oficina de Seguridad Pública estaba a cargo de gobernar cada aldea bajo las órdenes del gobierno central. A medida que avanzaba la centralización del poder en el imperio, aumentaba la demanda de funcionarios de seguridad pública. Por lo tanto, la mayoría de las personas que recibieron educación administrativa en la escuela secundaria fueron asignadas a las oficinas de seguridad pública en cada aldea. Sigue siendo muy caótico. Creo que tomará tiempo cumplir con las expectativas de Su Majestad. El trabajo práctico no se domina de la noche a la mañana. Se perfecciona con la supervisión de personas mayores. Kim Ki-woo no pudo hacer nada al respecto.
Pero tenía que evitar lo que podía. Seguramente habrá más sinvergüenzas con otras ideas en la Oficina de Seguridad Pública. ¿No están atrapando ya unos cuantos? Lo siento. Es todo culpa mía. Jaja. ¿Cómo puedes culpar solo al director de Seguridad Pública? Entiendo bastante las dificultades de la seguridad pública. No tienes por qué sentirte tan mal. Si un funcionario público comete actos de corrupción, recibe un castigo más severo. Sin embargo, solo endureciendo el castigo, no podría prevenir por completo dicha corrupción. Kim Ki-woo desconfiaba especialmente a las personas que tenían incluso un mínimo de poder. De hecho, en cuanto investigó un poco, no se descubrieron innumerables irregularidades. Especialmente en los pueblos alejados de la capital, esta tendencia era más pronunciada. La carga de trabajo del gobierno central era enorme. Era muy difícil atender a cada pueblo lejano. Pero debemos inculcarles una fuerte conciencia de que serán descubiertos si cometen actos de corrupción desde el principio. Si intentamos corregir esto más adelante, será más difícil. ¿Tienes alguna buena idea? No solo ocurre corrupción en las oficinas de seguridad pública, por lo que me gustaría agregar un departamento relacionado con esto en esta ocasión. Kim Ki-woo finalmente sacó la tarjeta en la que había estado pensando. El director de educación inclinó la cabeza y preguntó. ¿De qué tipo de departamento estás hablando? Como dice el dicho, es una institución que corrige la corrupción y las malas prácticas de los funcionarios públicos. Se centra en todas las instituciones públicas del imperio. Su nombre es... ¿Qué tal la oficina de inspección? Entonces, el aire en la sala de reuniones se volvió bastante frío. Fue una reacción natural. Significó crear un departamento que pudiera mantenerlos bajo control. Pero a Kim Ki-woo no le importó en absoluto su incomodidad implícita. ¿Por qué pones caras tan incómodas? El propósito de crear una oficina de inspección no es acusarte falsamente. ¿No querías también atrapar a quienes se aprovechan del imperio? A menos que estés cometiendo corrupción. Kim Ki-woo entrecerró los ojos y los examinó minuciosamente. Esta fue una advertencia sutil. Después de todo, entre ellos, los jefes de cada departamento, eran los más expuestos y fáciles de ocultar a la corrupción de tipo poder. Kim Ki-woo tampoco creía que en el futuro harían su trabajo de forma justa y limpia. Así es el poder. Es probable que haya personas que se desvíen de sus expectativas. El ambiente amistoso del principio había desaparecido. ¿Por qué se callan? ¿No me digan que pensaron eso? No. Por supuesto que no. Entonces no tienes motivos para oponerte a la creación de la oficina de inspección, ¿verdad? Kim Ki-woo se mantuvo firme. No vio señales de ceder. Los directores que habían estado al lado de Kim Ki-woo durante mucho tiempo sabían bien que Kim Ki-woo con una actitud tan fuerte nunca se rendía. Los directores se miraron a la cara, preguntándose cómo comportarse. Pero al final, el ganador de esta pelea fue Kim Ki-woo. Entendemos la intención de Su Majestad. Por favor, haga lo que Su Majestad desea. Nosotros le seguiremos. Fue una pelea que no pudieron ganar. En primer lugar, la razón era clara. Todos coincidieron en que había que erradicar la corrupción. Además, era una época en la que el imperio acababa de fundarse. Es decir, fue el momento de mayor poder de Kim Ki-woo hasta el momento. Kim Ki-woo finalmente relajó su expresión. Y consoló gentilmente a los directores con expresiones incómodas. No te preocupes demasiado. Te juro que no usaré la oficina de inspección injustamente. Por supuesto, él no sabía nada sobre el futuro. En política, puede haber momentos en que una determinada persona o grupo político se vuelva poderoso. Kim Ki-woo los eliminaría con valentía, sin importar los medios ni los métodos, si juzgara que le impedirían lograr lo que quiere hacer. Y hay más de un departamento que quiero agregar esta vez. ¿Hay más? Sí. Creo que también deberíamos crear un departamento relacionado con la higiene en esta ocasión. Así es. Tan pronto como Kim Ki-woo terminó de hablar, el director de Agricultura, que había estado callado hasta ahora, exclamó con alegría. Tenía una razón para hacerlo. En la actualidad, las labores de recolección y almacenamiento de las heces y elaboración de fertilizantes a partir de ellas están a cargo del Ministerio de Agricultura.
Los fertilizantes estaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, por lo que a regañadientes se hicieron cargo de ellos. Pero el personal del Ministerio de Agricultura estaba muy descontento con esto. Claro que era correcto usar fertilizantes para la agricultura. Pero ¿por qué tenían que supervisar todo el proceso de elaboración? Incluso limpiando las heces en la letrina. Jaja. ¿No te gusta demasiado? Lo lamento. No. Pero aún tendrás que encargarte de fabricar fertilizante. El Ministerio de Higiene solo se encargará de trasladar las heces del inodoro a la planta de tratamiento de residuos. Eso es suficiente. Por supuesto, eso no fue todo lo que hizo el Ministerio de Higiene. Según dice, se encargaría de todo lo referente a la higiene. Necesito mejorar la higiene de la capital. Fue un fenómeno inevitable cuando aumentó la densidad de población. El Ministerio de Higiene se encargaría de la higiene no solo de la capital sino también de las ciudades que surgen a lo largo de los ríos. Quiero hacer sistemas de agua y alcantarillado lo antes posible. Aún no tenía recursos suficientes para prestar atención a eso. Así se agregaron 2 departamentos. Luego, se discutió la siguiente agenda. La ocupación del área de Yamgae está completa. Ah, ¿de verdad? Kim Ki-woo se alegró ante el informe del director de Asuntos Militares. El área de Yamgae era donde se ubicaba la actual Panandá. Significa donde se encuentran 2 mares. Había enviado tropas allí varias veces hasta entonces. El número de tribus que habitaban la zona de Panamá era enorme. Representaba entre la mitad y un tercio de la población del imperio actual. Pero la diferencia en armas superó la diferencia en población. Considerando cuánto esfuerzo he puesto. Aún así, el daño fue grave. Durante las expediciones marítimas, ocurrieron muchos accidentes. Y gracias a la resistencia de los indígenas panameños, los daños no fueron insignificantes. Por este motivo, Kim Ki-woo intentó no crear colonias lejos del continente tanto como fuera posible. Pero Panamá era especial. ¿Dónde se ubica el moderno Canal de Panamá? En la época moderna, los barcos pueden pasar del Océano Pacífico al Océano Atlántico y del Océano Atlántico al Océano Pacífico a través de este canal. Eso significa que el área de Panamá está cerca de ambos mares. El continente del Imperio Wakantanka está adyacente al Océano Atlántico. Es decir, para llegar al Océano Pacífico, tenía que cruzar el Estrecho de Magallanes, al fondo de América del Sur. Era difícil llegar con los barcos que circulaban por la corriente. Incluso si fuera posible, estaba demasiado lejos. Tengo que pasar por Panamá. No significa cavar un canal. Quería ocupar Panamá y construir un astillero en un puerto junto al Océano Pacífico. Luego podría ir a lugares adyacentes al Océano Pacífico con un mínimo esfuerzo. Es la única forma de comerciar con los Andes por ahora. La cordillera de los Andes está adyacente al Océano Pacífico. Allí hay llamas, así como guano, oro y plata. El imperio Wakantanka, que había ocupado la bendita tierra del sureste de América del Norte, tuvo que ir allí para crecer más rápido. Capítulo 25. El guano eran los excrementos de las aves marinas que se acumulaban en las islas de la costa del Pacífico sudamericano. Eran depósitos sedimentarios. Me pregunto si los nativos todavía los utilizan con diligencia. De hecho, el guano había sido un recurso que se había utilizado durante mucho tiempo en la civilización de los Andes. El guano era muy valioso. Era un excelente fertilizante natural y también un ingrediente para la pólvora. No en vano las potencias occidentales modernas lucharon por conseguir guano. Si consigo plata, puedo iniciar una economía monetaria en toda regla. Había una enorme cantidad de plata enterrada en la cordillera de los Andes. Entre ellas, la mina de plata de Potosí era tan rica en plata que se decía que toda la montaña estaba hecha de mineral de plata. Pero aún es prematuro. Kim Ki-woo no actuó precipitadamente. Para activar el comercio con Panamá como punto intermedio, debía desarrollar suficientemente esta zona. También debía mejorar el nivel de los buques para lograr estabilidad. Ninguna de las dos era fácil de hacer en este momento. La mejor opción era hacer flotar algunos barcos en el Pacífico e importar llamas. Trago, trago. El imperio está bien, pero hace demasiado calor. Uf, hacía fresco donde vivía. Toma, toma un cuenco de agua fría. Gracias. Halcón Valiente no lo dudó y bebió el agua de un solo trago.
Trago, trago. Me siento como si estuviera vivo ahora. Jaja. Supongo que no puedo sentir mucho porque llevo mucho tiempo viviendo aquí. Bueno, tampoco me gusta el calor. En fin, eres insensible. ¿Ya terminaste de leer el periódico? ¿Me lo pasas? Yo también quiero verlo. Estás muy impaciente. Toma. Nube Roja le entregó el periódico a Halcón Valiente. Habían pasado aproximadamente 6 meses desde que comenzó a publicarse el periódico mensual. Pero el precio del periódico mensual no era muy barato. Por eso, era muy común ver escenas como esta, donde colegas cercanos compartían el periódico. Braveheart comenzó a leer desde la primera página tan pronto como recibió el periódico. La composición del periódico mensual siempre fue similar. Como de costumbre, esta vez también se incluyó información importante en la primera y la segunda parte. Oh. Finalmente conquistaron Yangae por completo. Los guerreros del imperio son realmente fuertes. ¿Y tú? ¿Por qué no te postulas? ¿Te refieres a ir a Yangae a construir barcos? Está escrito ahí en letras grandes. Reclutan astilleros. Dicen que pagan más. Ante esto, Braveheart se estremeció. ¡Qué locura! Ya hace bastante calor en la capital, ¿y quieres que vaya a un lugar más caluroso a construir barcos? Ni se te ocurra decir esas cosas horribles. ¿En serio? He oído que si vas allí, también puedes ser gerente. Jaja. No quiero hacer eso mientras sufro un golpe de calor. Además, eso significa que tienes que hacer ships con novatos que no hablan tu idioma, ¿verdad? Uf, es horrible solo pensarlo. Probablemente ocurrió lo mismo con otros trabajos, pero siempre hubo escasez de constructores navales. Especialmente ahora que el transporte acuático había comenzado y la demanda de barcos había explotado. Por lo tanto, era imposible enviar un gran número de constructores navales a Panamá. En otras palabras, los constructores navales que fueron a Panamá tuvieron que entrenar a muchos nativos uno por uno y construir barcos. Ya veo. Hay una razón por la que pagan más. Sí, sí. Braveheart respondió casualmente y continuó leyendo el periódico. El periódico contenía acontecimientos importantes o crímenes dignos de servicio público ocurridos durante el mes anterior, casos seleccionados como anécdotas del mes, etc. Halcón Valiente los leyó con ligereza y rápidamente hojeó el periódico. Entonces vio lo que había estado esperando. Oh. El siguiente capítulo ya salió. Este era regular. ¿Sí? Los ojos de los dos hombres estaban fijos en una novela publicada por entregas en el periódico mensual. Por supuesto, el autor fue Kim Ki-woo. Esta novela fue el personaje principal que hizo popular al periódico mensual. Halcón Valiente leyó la novela de un tirón, conteniendo la respiración. Leía el periódico con regularidad, así que su velocidad de lectura era bastante rápida. Antes de darse cuenta, Braveheart había leído la última frase de la novela y exclamó. Vaya. ¿Qué quieres decir con más o menos? Solo me parece interesante. ¿Sí? Bueno, creo que la mitología espiritual que sigue es 100 veces más interesante. Jeje. Las historias de los espíritus siempre son fascinantes. Ah. Braveheart asintió con la cabeza y dio vuelta el periódico. Había un contenido sobre la mitología espiritual que Kim Ki-woo y los ancianos de varias tribus habían creado juntos. No había un solo espíritu. Había varios tipos de espíritus. Por lo tanto, aparecieron varios tipos de espíritus en la mitología espiritual. Era como el Olimpo que apareció en la mitología griega y romana. De esta manera, a través del medio del periódico, el trabajo de establecer una religión unificada avanzaba silenciosamente. Kim Ki-woo envió inmediatamente a los constructores navales reclutados a Panamá. Aunque no eran muchos, seguían siendo seres muy valiosos a quienes les costaba mucho fabricar las naves de transporte que se estaban fabricando. Como era de esperar, no traicionaron las expectativas de Kim Ki-woo. Antes de que terminara el año construyeron un barco en el astillero del puerto del Pacífico. No necesitaba muchos barcos. Por ahora, ir a los Andes era una prioridad. Y ahora, Kim Ki-woo estaba teniendo una reunión con la persona a cargo de esta expedición. No tienes que ir tú mismo. No, realmente quiero ir. A Kim Ki-woo no le gustaba enviar al ministro de Asuntos Exteriores a un mar embravecido. Pero el ministro de Asuntos Exteriores, Wismon Lee, se mantuvo firme.
Si insistes, cuídate. Esta expedición no es para pelear, así que tenlo en cuenta. Lo grabaré profundamente en mi corazón. El ministro de Asuntos Exteriores, Wismon Lee, inclinó la cabeza con expresión decidida. Kim Ki-woo adivinó por qué actuaba así. Este es su primer trabajo como ministro de Asuntos Exteriores. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores era el más pequeño y el que menos trabajo tenía entre los diversos departamentos. Por lo tanto, actualmente apoyaba la labor de otros departamentos. En cierto modo, eran un departamento especializado en patchwork. Esto se debió a que el Imperio Wakantanka apenas tenía contacto con el mundo exterior. En otras palabras, este podría ser el primer trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que debe estar ardiendo de fuerza de voluntad. Así comenzaron los preparativos para la expedición. Por supuesto, se trataba de un solo barco en escala, por lo que solo tomó unos pocos días prepararlo. Después de eso, Wismon Lee abordó un barco hacia el mar con su personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¡Puaj! ¿Estás bien? Estoy bien. El primer viaje fue bastante duro para él, que ya había cumplido 50 años. Pero la voluntad de Wismon Lee no se quebró. Después de navegar unos días, finalmente llegaron a Panamá. Ha trabajado usted duro, señor ministro de Asuntos Exteriores. Jeje. ¿Para qué tengo que esforzarme tanto? Tus esfuerzos son mucho mayores. ¿Está listo el barco? Sí. Es lo suficientemente perfecto para salir de inmediato. ¿En serio? Entonces vete ya. ¿Sí? ¿No quieres descansar unos días? Su Majestad me espera. ¿No debería volver cuanto antes como su sirviente? Ante esto, Strong Sword estuvo de acuerdo. Entiendo. Entonces que tengas un buen viaje. Está bien. Por favor, cuida bien este lugar mientras no estoy. Dicho esto, abordó un barco con destino al Pacífico con guerreros que habían estado esperando en Yangare. El barco en el que se embarcó iba siempre hacia el sur. No fue un viaje difícil, pues solo tenían que seguir la costa. ¿Cuánto tiempo estuvieron caídos? Veo un pueblo. ¿En realidad? Sí. Estoy seguro. Finalmente encontraron la aldea costera que tanto anhelaban. El sabio Monlig corrió hacia la barandilla del barco como si hubiera olvidado su mareo. ¡Oh! La sabia luz de luna emitió una débil exclamación. Vio pequeñas embarcaciones que parecían barcos de pesca y pueblos nativos. ¿Nos acercamos? Por supuesto. Ten cuidado al aterrizar y no cometas errores. Sí. Esta vez, no se debe usar la fuerza en la medida de lo posible. Era lo que Kim Ki-woo había recalcado varias veces antes de que Wismon Lee se fuera. Era prematuro proyectar poder hacia Sudamérica. Kim Ki-woo lo sabía muy bien. Además, Su Majestad dijo que este lugar es muy grande. No hagamos nada innecesario y simplemente cumplamos con nuestras tareas asignadas. Mientras Wismon Lee pensaba en esto y aquello, el barco se acercaba lentamente a la tierra. Entonces, los aldeanos de la costa comenzaron a reunirse en grupos. Cuando casi llegaron a tierra, ya había muchos aldeanos reunidos. Parecen bastante hostiles. Piénsalo al revés. Somos desconocidos. Me bajaré del barco con unos cuantos guerreros. ¿Estás seguro? Será peligroso. Jejeje. No te preocupes. ¿Qué puedo hacer mal? ¿Morir? Ni siquiera bromees sobre cosas tan horribles. En fin, espera aquí. No los provoques hasta que nos pase algo. Sí. Poco después, Wismon Lee bajó del barco con 2 guerreros y los bienes que traían para comerciar. Los aldeanos tampoco los amenazaron cuando vieron que solo unas pocas personas bajaban del barco. No puedo entender ni una palabra de lo que dicen. Por supuesto, los 2 grupos no se entendían. Hablaban idiomas completamente diferentes. Pero los gestos eran definitivamente un lenguaje universal. La sabia luz de luna empujó el equipaje hacia adelante. Afortunadamente, los aldeanos entendieron lo que Wismon Lee quería transmitir. Entonces comprendieron el propósito de la visita de estas personas que venían en un gran barco. Venían a comerciar. Los aldeanos pronto se interesaron por los productos que traían. La sabia Monlig se dio cuenta de esto y rápidamente distribuyó los productos.
Entonces algunos de los aldeanos se acercaron cautelosamente y comprobaron lo que estos extraños habían traído. Pronto las exclamaciones estallaron de sus bocas. ¡Oh! ¡Guau! A ellos les gusta. Se sintió aliviado. Se preguntó qué pasaría si no les gustaban los productos que traía, pero eso parecía preocuparles. Al fin y al cabo, viendo su nivel de vida, les gustaría bastante. En primer lugar, los cuencos de porcelana hechos de ceniza de hueso eran incomparables con la cerámica que se podía ver a lo lejos. Y la ropa de algodón era muy suave y resistente. Los zapatos eran iguales. Los aldeanos también se dieron cuenta de esto, y sus ojos cambiaron cuando miraron a Wismont. En ese momento, Wismont estuvo segura. Había abrochado muy bien el primer botón de este negocio. Así se produjo un encuentro histórico entre el Imperio Wakantanka y los nativos de los Andes. Jaja. Hiciste un trabajo increíble. Jajaja. Kim Ki-woo tomó la mano de Wismont y la estrechó con fuerza. Estaba muy feliz. No. Cualquiera podría haberlo hecho, yo no. La sabia Monlig sinceramente pensó eso. En fin, trabajaste muy duro. Has recorrido un largo camino y no puedo retenerte mucho tiempo. Entra y descansa. Sí, Su Majestad. Tan pronto como se fue, Kim Ki-woo leyó lentamente el informe en su escritorio. El Imperio Inca aún no se ha establecido. El Imperio Inca. Más precisamente, aún no existía el Tahuantinsuyo. Kim Ki-woo sabía que el Imperio Inca se estableció antes de mediados del siglo XV. Es decir, el momento actual fue anterior a esa fecha. Pero la existencia de Tenochtitlan de los aztecas ya había sido captada por Kim Ki-woo. Es decir, fue aproximadamente entre mediados del siglo XIV y principios del siglo XV. Faltaban unos 100 años para que llegara a Europa. Mientras Kim Ki-woo pensaba en eso, Strain Tree abrió la puerta y entró. Su Majestad. El ganado ha llegado. En realidad, ante las palabras de Strain 3, Kim Ki-woo se levantó rápidamente de su asiento y salió. Y los vio. Llamas. 13 llamas del otro lado de la cordillera de los Andes. Por supuesto, las llamas tardarían mucho en popularizarse. Y eran más débiles que otros animales. Pero era mucho mejor que la gente tirando carretas, y si seguían trayéndolas a través del comercio, el problema del número de llamas se resolvería algún día. Teca nota. Aquí te dejo unos datos necesarios para los que no son de Perú o México, y así puedan entender mejor la historia. Los nativos de los Andes son los pueblos indígenas que viven en la cordillera de los Andes, una extensa cordillera de Sudamérica. Poseen culturas, lenguas e historias diferentes, pero algunos formaron parte del Imperio Inca, una poderosa civilización que dominó gran parte de la región andina hasta la conquista española en el siglo XVI. Las llamas son animales domésticos de la familia de los camellos. Son originarias de Sudamérica y fueron utilizadas por los indígenas de los Andes como animales de carga, fuente de carne, productores de lana y compañeros. Son animales sociales, inteligentes y dóciles que pueden cargar hasta el 30% de su peso corporal. Su lana es suave y contiene poca lanolina, lo que la hace hipoalergénica. El Imperio Inca fue una civilización extensa y poderosa que gobernó gran parte de la región de los Andes en Sudamérica entre los siglos XV y XVI. El Imperio Inca también era conocido como Tahuantinsuyo, que significa el reino de las 4 regiones en quechua, el idioma oficial del imperio. Los 4 suyos eran las 4 regiones o provincias que componían el imperio. Chinchaysuyu, noroeste, Antisuyu, noreste, Kuntisuyu, suroeste, y Cuyasuyu, sureste. La capital del imperio era Cusco, ubicada en el actual Perú. El Imperio Inca era famoso por su arquitectura monumental, su extensa red de caminos, su sofisticada administración y su rica cultura. El imperio colapsó tras la conquista española liderada por Francisco Pizarro en la década de 1530. Tenochtitlan fue la capital del Imperio Azteca, otra poderosa civilización que gobernó el centro de México entre los siglos XIV y XVI. Fundada en 1325 en una isla del lago Texcoco, Tenochtitlan se convirtió en una de las ciudades más grandes e impresionantes del mundo en aquella época. Contaba con un antiguo plan urbano, un sistema de canales y calzadas, magníficos templos y palacios, y una población de aproximadamente 200.000 habitantes. Tenochtitlan también fue el centro religioso, político, comercial y cultural de los aztecas.
La ciudad fue destruida por los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, en 1521, y sus ruinas forman parte de la actual Ciudad de México. En resumen, España nos dio una paliza en el pasado, y en la actualidad Perú y México se pelean por si se llama palta o aguacate. Fin del capítulo 25.